Días, mis amados hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga en este precioso y hermoso día. Bueno, estamos ya con la tercera clase de esta carta a los Romanos y hoy vamos a estudiar Romanos 1 del versículo 8 al versículo 17. Ok, ¿qué hemos aprendido hasta hoy en estas últimas dos clases? Lo primerito aprendimos lo que es el Evangelio, ¿no? Aprendimos que para poder recibir el Evangelio es necesario que podamos aceptar primero que somos pecadores, ¿ok? Y lo segundo, tenemos que aceptar también que ya no es mi voluntad por la que tenemos que estar viviendo cada día, sino ahora es la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Vimos lo que es el Evangelio y también vimos los requisitos que tienen los servidores o que debemos de tener todos los servidores. Eso lo vimos en la clase 1. En la clase 2, que fue la de la semana pasada, vimos, ya sabemos que tenemos que predicar este mensaje del Evangelio, pero ahora vimos qué es lo que tenemos que decir, ¿no? Y ahí vimos los 4 elementos que son indispensables para anunciar la palabra del Señor. Si no te acuerdas de ellos, puedes ver el video anterior. Y hoy vamos a comenzar, hermano, a través de la vida de Pablo, algo muy interesante, que son unas características de los hijos de Dios. En alguna ocasión, un compañero de trabajo me dijo hace unos años, me dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Y yo le respondí con otra pregunta, le dije, ¿se nota? Porque si no se nota, mi hermano, que soy cristiano, aunque yo te diga que soy cristiano, pues no lo soy, ¿me entiendes? Tiene que notarse, mi hermano, no es, es que yo digo que soy cristiano, se tiene que notar el ser cristiano, ¿ok? Debe haber una evidencia de la fe, siempre debe estar presente en la vida de cada uno de los hijos de Dios. No sé si recuerdas esta frase que muy constantemente anunciamos o mencionamos ahí en la iglesia, y es: gracia que no transforma tu vida es una gracia no recibida. La gracia de Dios es suficiente y por su gracia hemos sido sanados, hemos sido salvados, tú y yo, mi hermano. Pero si no hay una transformación en nuestra vida, por más que yo diga que ya recibí la gracia, todavía no la recibo. Así que gracia que no transforma tu vida, mi hermano, es una gracia no recibida. ¿Qué vamos a ver hoy? 5 características de los hijos de Dios. ¿Sí? Son evidencias. Es evidente, mi hermano, que un hijo de Dios se empieza a comportar de esta manera. Y lo vamos a ver a través de la vida de Pablo. Como lo dijimos en la clase pasada, Pablo ya pasó 25 años de su ministerio desde ese encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco. Yo creo que tenemos un gran ejemplo en él como para poder ver estas características. Y vamos a comenzar con el versículo 8 de Romanos 1. Dice Pablo: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Una de las características que Pablo menciona aquí, mi hermano, es que un cristiano siempre debe de estar agradecido, hermano. Mi hermano, aquí hay algo también interesante. Para los judíos era una falta de respeto decir mi Dios. O sea, hablar de Dios es más, ellos no lo pueden ni siquiera mencionar, ¿no? Era el innombrable. Pero Pablo, a través de Jesucristo, ahora puede decirle mi Dios. Y yo espero, mi hermano, que tú, cuando recibas al Señor, cuando realmente le abras tu puerta al señorío de Jesucristo, vas a poder decirle mi Dios con toda esta hermosa confianza, porque el velo ya ha sido rasgado, el velo ya ha sido quitado, y gracias a Jesucristo tenemos esa hermosa entrada, mi hermano, a la presencia de nuestro Señor. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no ser un hijo de Dios agradecido? ¿Ok? Otra cosa, mi hermano, que podemos rescatar aquí en este versículo es que los hermanos de la iglesia de Roma, a pesar de que es una iglesia que ha estado desbalagada, se hace notar, ¿no? Mira lo que dice este versículo: doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, ¿no? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mi hermano, una de las características principales que todo hijo de Dios debe tener es el agradecimiento. Debemos de ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo.
No podemos dar gracias en las situaciones buenas nada más. Tenemos que dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros que estamos en Cristo Jesús. Hermano, debemos de dar gracias siempre, no nada más cuando todo está bien. Aún cuando las cosas no salen como uno quiere, aún en los tiempos difíciles debemos de dar gracia. Porque al momento de dar gracias a Dios en estos momentos complicados, le estamos diciendo al Padre que confiamos en el proceso, confiamos en que Él tiene todo bajo control, que estamos confiando en sus planes, estamos confiando en ese plan hermoso que tiene para nosotros. Así que primer característica de todos los hijos de Dios, ser agradecidos en todo momento, mi hermano. Vamos al versículo 9, dice, porque testigo me es Dios, de quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, pero para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Mi hermano, aquí podemos apreciar en estos 3 versículos una segunda característica de los hijos de Dios. Es que un hijo de Dios es aquel que siempre está notando las necesidades de los demás. Hermano, es algo natural. Pablo está diciendo aquí, estoy orando por ustedes, pero sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Pablo sabe que en la iglesia de Romanos hay una necesidad de que se sienten las bases del evangelio. Hay una necesidad de que pueda ir algún apóstol, que pueda ir a alguien a poder organizar la iglesia y poder fundamentar la iglesia correctamente para que ellos se mantengan firmes. ¿Y qué hace Pablo en medio de esta necesidad? Pues bueno, él sabe y él reconoce, él puede visualizar que hay una necesidad en esta iglesia y Pablo está orando. Mi hermano, esta empatía, que es esta segunda característica, esta empatía por los demás, el ver las necesidades de los demás, es algo que en un hijo de Dios se ve natural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos una necesidad? Orar por ellos. Pero no nada más orar, tenemos que actuar también. Muchas veces vemos necesidades dentro de la congregación con algún hermano de X cosa. Y lo único que se nos viene a la mente es, hermano, y le damos una palmadita en la espalda y le decimos, voy a estar orando por ti. Qué padre que va a estar orando por él, pero ayúdale también. Ayúdale, no nada más ores, actúa. Ok, tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces, ya vemos un segundo requisito, una segunda característica, que es de los hijos de Dios. Esta es la segunda característica de los hijos de Dios, la empatía, ver por los demás. Versículo 12 de Romanos 1 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Este versículo, mi hermano, a mí me maravilla, porque Pablo lo que está pensando es ir a Roma, a una iglesia que ha crecido desbalagada, y él quiere ir a confirmarlos, es lo que está diciendo Pablo en los versículos anteriores. Pero dice, esto es, para ser mutuamente confortados. Mi hermano, Pablo lleva 25 años de convertidos. Desde ese camino de Damasco hasta la fecha en que está escribiendo Romanos, han pasado 25 años. Y Pablo ya tiene 3 viajes misioneros. Ha platicado con Jesús en varias veces. Ha visitado el cielo, porque no sé si recuerdas, en una de las cartas dice, yo conozco un hombre que fue hasta el tercer cielo. O sea, ha visitado el cielo. Ha fundado muchas iglesias, hermano. Ha escrito una 4ª parte de lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Y Pablo dice, quiero ir a verlos para confirmarlos, pero para ser confortados mutuamente. O sea, Pablo está aún dispuesto a entender que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo también trabaja con los más pequeñitos, con aquellos hermanos recién convertidos, y que Pablo de ahí puede aprender. Y esto es ser humilde, porque yo conozco varios hermanos, que han ido a institutos y que no conocen la humildad, porque como ya conozco, como ya sé, me ha tocado ver en algunas predicaciones
hermanos invitados de las iglesias, no pastores, hermanos invitados de las iglesias, y han ido pastores a escuchar a esos hermanos, pero pues simplemente no le hacen caso, simplemente se voltean para otro lado, como diciendo esto ya lo sé. O sea, lo que el hermano pueda decir ahí en el púlpito, pues ¿qué me va a decir a mí? Que yo ya tengo 25 años de carrera, que ya tengo yo 25 años de pastor, que ya tengo yo 2 iglesias que he fundado. Y de repente la humildad se va, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Pablo nos confirma que la humildad es una característica importante de los hijos de Dios. Y Pablo lo dice aquí: yo quiero ser mutuamente confortado con ustedes. Sí, yo soy Pablo, soy el apóstol, y hubo varias iglesias que hemos plantado, pero aún así sé que el Espíritu Santo me habla a través de ustedes también, a través de mis hermanos. Es una tercera característica de los hijos de Dios. Versículo 13, mi hermano, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y dice Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Mi hermano, ¿por qué Pablo se siente deudor? Déjame te lo explico un poquito más. Pero imagínate que tu papá te da 500 pesos y te dice: dale 250 a tus hermanos y los demás, los otros 250 pues son tuyos, ¿no? Y tú agarras los 500 pesos y hasta ese momento no has visto a tu hermano. Y tú te quedas con los 500 pesos porque no lo has visto. En ese momento, tú le debes a dos. Le debes a tu papá, que te hizo un encargo, te hizo una petición. Le debes a tu papá porque no le has cumplido, y le debes a tu hermano porque no le has dado lo que te encomendaron. Bueno, ese es el sentir que tiene Pablo, mi hermano. Pablo tiene ese sentir. Pablo dice: yo me siento deudor con ustedes por no ir allá. Y Pablo tiene algo muy en claro. Es un sentir que Pablo tiene en su interior, de decir: me siento deudor porque el Padre, porque el Señor me ha encargado que vaya a los gentiles a predicar. Hermano, a ti y a mí se nos ha encomendado la misma responsabilidad. La pregunta aquí es: ¿qué tan deudor te sientes tú de no ir a predicarle a alguien? Porque muchas veces se nos olvida esto. Muchas veces se nos olvida la encomienda del Padre. Muchas veces se nos olvida Mateo 28, ¿no? En la gran comisión. Se nos olvida que el Señor cuando nos salva, y que el Señor cuando nos redime, y el Señor cuando habla con sus discípulos les dice precisamente: vayan y enseñen, vayan y prediquen a todo el mundo, vayan y enseñen. Y nos quedamos dentro de las 4 paredes llamada iglesia o templo, y no salimos a las calles a predicar. Y hay muchas iglesias que hoy en día están así, no salen, están en un conformismo dentro de las iglesias. Y no salen, ¿por qué? Porque no se sienten deudoras. Y esa es la 4ª característica que Pablo nos enseña aquí. La 4ª característica de los hijos de Dios: sentirnos deudores. Porque si no nos sentimos deudores, nunca vamos a salir a predicar y a evangelizar. Mira lo que dice 1 Corintios 9, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Esta palabra de me es impuesta necesidad, esta frase tan hermosa que pone Pablo aquí, es mi hermano, así como tú y yo tenemos necesidad de respirar. No es algo que tú quieras decir: ya no quiero respirar, hoy no respiro. No, es impuesta necesidad a tu cuerpo de respirar. Lo hace automático, como a tu corazón. Le es impuesto latir. Pablo toma este concepto y dice: me es impuesta necesidad. Predicar, anunciar el evangelio es impuesto por medio del Espíritu Santo a mi vida. Mi hermano, no es algo que tú quieras frenar. Simplemente es algo que el Espíritu Santo, cuando está en tu vida, lo impone, y es algo que naturalmente sale. Yo no sé si te ha pasado, pero de repente estás platicando con alguien ahí en el camión, cuando vas al trabajo, o en tu trabajo incluso estás platicando con alguien, y de repente empiezas a hablarle del Señor, y tú ni tenías idea de que tenías eso en plan, sino que cualquier cosa que pasa de repente lo relacionas con la Biblia, y empiezas a hablarle del Señor, y empiezas a hablarle de Jesucristo, y empiezas a evangelizar a esta persona.
Y tú dices, wow, no tenía esto planeado. Bueno, es que es una imposición, hay una necesidad en ti, o debe de haber, porque esa es la cuarta característica de los hijos de Dios, el sentirnos deudores. Debe de haber esta imposición, esta necesidad de predicar la palabra del Señor. Ahora mira, vamos a continuar leyendo. Ese mismo 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Dice, ay nanita si no lo hago. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, dice Pablo, o sea, si anuncio el evangelio de buena voluntad, pues bueno, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué es esto de predicar de mala voluntad? Esto de predicar de mala voluntad, hermano, no es como que hoy me levanté y hace mucho frío y no, como que me da flojerita ir y pues bueno, tengo que ir porque es un compromiso que tengo. No es eso. El predicar de mala voluntad, hermano, el evangelio del Señor, es cuando hay gente que no te cae muy bien, hay gente que te dañó, hay gente que probablemente te insultó, hay gente que te ridiculizó, mi hermano. Probablemente va a haber gente que no toleres en este mundo. Es probable, no debe ser así, pero es probable que haya gente que no toleres en este mundo. Y aún a ellos, mi hermano, aún de ellos somos deudores. Debemos de predicarles el evangelio. Así que por más mal que te caiga la persona, hazlo, aunque sea de mala voluntad, mi hermano, pero hazlo así con los dientes así entreabiertos, así mordiéndote los dientes, ¿no? Como se dice normalmente, es Cristo te ama, ¿no? Pero tienes que decirlo porque es la cuarta característica que Pablo nos enseña aquí, sentirnos deudores aún de esta gente. Mi hermano, poco a poco el Señor irá reconstruyendo un corazón y sanando un corazón que probablemente esté herido, y que ya no prediques nunca más de mala voluntad, que siempre lo hagas por un sentir de sentirte deudor con ellos. Vamos a ver la quinta característica de un hijo de Dios, y está en el versículo 15. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a ustedes que estáis en Roma. Dispuesto a ir. Esto es lo que Pablo dice. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, yo quiero ir, no he podido, se me ha impedido, pero dice, quiero ir a confirmarlos. Probablemente se me ha impedido, dice, pero en cuanto a mí, yo estoy pronto en anunciar, yo estoy dispuesto a anunciar. Y esa es la quinta característica de un hijo de Dios. No nada más sentirte deudor, sino estar dispuesto a ir. Siempre, mira, no, que estemos dispuestos a ir hasta donde esté la necesidad de ir a predicar. Aquí yo no sé si te ha tocado, pero cuando estás en esta palabra disposición es como cuando vas a una tienda y que hay una oferta, ¿no? La gran oferta, no sé, los que estamos aquí en la frontera, que de repente vemos el Black Friday allá en Estados Unidos y que la televisión sota, una televisión de 50, 60 pulgadas, está casi regalada, ¿no? A $50, a $100, y es una super ofertota. Y está la oferta todo lo que da, pero nada más ese día está, y a ti no te importa si está haciendo frío, no te importa si hay que hacer una larga fila para pasar a los Estados Unidos, pero tú estás dispuesto a ir con tal de aprovechar la oferta. Mi hermano, un hijo de Dios siempre debe estar dispuesto a predicar el evangelio. ¿Qué tan dispuesto, así como estás para ir a buscar la oferta, qué tan dispuesto estás cuando Dios te pone una oferta, cuando el Señor te pone una oferta para evangelizar a alguien? Cuando de repente te das cuenta que hay un vecino o hay alguien aquí en tu colonia que de repente sabes que tiene una gran necesidad. Ahí está la oferta. Ya Dios te pone a una alma con una necesidad. Ahí está la oferta. ¿Por qué no vas? Esto es una característica que los hijos de Dios debemos de tener. Cuando Dios te pone una oferta, debes estar dispuesto a ir. Mi hermano, hemos visto estas 5 características de un hijo de Dios. Ser una persona agradecida con Dios en todo momento, ser receptivo a las necesidades de los demás, ser humildes, sentirnos deudor y estar dispuestos, hermano. Ahora, mi hermano, yo no sé si ya entendimos lo que Pablo quiere hacer aquí. Pero bueno, cuando Pablo fue a Atenas, cuando fue a Corinto, cuando fue a Éfeso,
que eran las grandes metrópolis de ese entonces, donde hay mucha gente, donde hay muchas culturas distintas, donde hay mucha impureza, donde hay mucha idolatría, donde hay mucho pecado. Cuando Pablo iba a ir a estas grandes metrópolis, Pablo, no sé si recuerdan aquellos que estudiamos el libro de los Hechos, cuando fue a esta parte, a estas ciudades, Pablo sintió algo de miedito, tanto así que el Señor apareció a Pablo y le dijo: Pablo, no temas. Y explicaba precisamente lo que Atenas, Corinto y Éfeso representaban. Bueno, ahora Pablo tiene que ir a predicar el mensaje de salvación, decirles que Jesucristo es el Dios hecho carne a la capital de los romanos. Hermano, ahora Pablo quiere ir a dar el evangelio a Roma. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Bueno, para los judíos, no sé si recuerdas, pero para los judíos, toda aquella gente que estaba alrededor, que eran gentiles, que estaban en idolatría o que estaban siempre viviendo en pecado, para los judíos estos gentiles, ellos les llamaban perros porque era algo repulsivo. Bueno, pero para los romanos, o sea, los romanos son los jefes del mundo, y más los de Roma, son más en la capital. O sea, estás hablando de los jefes del mundo, estás hablando de aquellos que han conquistado todo, ¿no? Para los romanos, cualquier pueblo que ellos conquistaban eran de lo peor. Eran como si fuera para los judíos unos perros, ¿no? Pero los judíos, fíjate, para cualquiera que los romanos conquistaban eran de lo peor, pero para los judíos, o sea, aún para los romanos, para los judíos eran menos que perros, eran de lo peor, eran lo peor de lo peor, mi hermano. No los querían para nada los romanos a los judíos. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Pablo quiere ir a la capital del imperio, a una civilización griega, y le quiere ir a decir que Dios reencarnó en un judío. ¿Explico? Ese es el evangelio que quería predicar Pablo. Y tú puedes decir: Pablo, ¿estás loco? ¿Es en serio que quieres ir a predicarle esto? Ahora, no nada más quiere ir a decirles que Dios reencarnó en un judío. No nada más quiere decirle eso, sino que murió de la peor manera, porque la crucifixión, los romanos lo utilizaban aquellas personas que eran de lo peor, los crucificaban, los ponían en ese madero, los levantaban para que su sangre no contaminara el suelo, para que su muerte no contaminara el suelo. Entonces, ¿qué quiere hacer Pablo al momento de ir hasta Roma, hasta la capital de los romanos, predicando el evangelio? Bueno, Pablo le quiere decir a estos griegos o a esta civilización griega, decirles: oye, Dios se hizo carne y resucitó en un judío y murió de la peor manera. Ahí donde puede decir: oye, Pablo, ¿estás loco? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Quieres ir hasta allá a decirles que ahora tienen ellos que adorar a un judío que murió de la peor manera? ¿Tienen que hincarse porque es Dios? Y Pablo dice: sí quiero ir. Claro que quiero ir. Versículo 16, yo creo que ahora lo vas a entender mejor estos versículos. Dice Pablo: claro que sí voy a ir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para el judío primeramente, claro, pero también para el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mi hermano, Pablo tiene tanta confianza en el evangelio y no se avergüenza de predicarlo, ni incluso en la capital de Roma. Aquí la pregunta, mi hermano, ya concluyendo estas primeras 3 clases en las cuales pudimos entender que lo que es el evangelio, los requisitos para aquellos servidores que tenemos que ser sus superhéroes, tenemos que mover el evangelio por toda esta tierra. Después de que vimos el mensaje que tenemos que predicar, Jesucristo se hizo carne para venir a morir por ti, por mí, y que por medio de la resurrección lo podemos identificar como el verdadero Salvador, como el Hijo de Dios, y que esa es la esperanza que todos tenemos. Después de ver el mensaje, mi hermano, y ahora ver las características que debemos de tener como los hijos de Dios, ¿por qué te avergüenzas en muchas ocasiones de hablar de Jesucristo en tu trabajo, con tu jefe, con tus amigos? Mi hermano, no te avergüences. No te avergüences del evangelio. Que no te dé pena si de repente están unos amigos que
que estén hablando de cualquier cosa y sabes que hay ahí gente que no cree en el Evangelio todavía, no cree en Jesucristo, que no se ha rendido al Señor. Y muchas ocasiones estamos ahí, no queremos interrumpir y a veces nos da pena. No, mi hermano, que no te avergüences. No te avergüences del Evangelio. Habla de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Esa gente se está perdiendo porque tú no sueltas el mensaje por vergüenza. Y Pablo nos enseña el día de hoy: no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es para todos. Para los judíos, claro que sí, pero también para el griego, para la gente de México, para los de Norteamérica, para los de Reynosa, para los de La Juárez, los de Las Cumbres, los de Fundadores, mi hermano. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que decide rendir su corazón al Señor. Hermano, que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana con la cuarta clase de esta carta a los Romanos.